la fidelidad de Dios, que es uno de sus atributos y cualidades, es verdadera y ha sido demostrada muchas veces. En la Sagrada Escritura podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. Cuando leemos las Escrituras, nosotros podemos ver de que Dios, lo que Él ha cumplido, lo ha prometido, y que ninguna palabra de Él ha sido ignorada, sino que Dios lo ha cumplido al pie de la letra. Hebreos 6:18 dice que Dios no puede mentir, ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá. Eso es lo que dice Hebreos 6:18, pero se lo voy a leer literalmente como está escrito en el libro de Hebreos. Vamos a leer. Hebreos 6:18 dice lo siguiente. Dice, miren lo que dice Hebreos 6:18. Hebreos dice, Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, por lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí el escritor dice que es imposible que Dios mienta, es decir, todo lo que Dios ha escrito en su palabra es verdadero y que Él lo va a cumplir. En la Biblia hay muchas promesas que nosotros debemos de confiar en ella, y Dios, hermano, nunca nos va a defraudar. Nunca Dios va a dejar a un lado su palabra. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Eso es lo que dice Deuteronomio 7:9. Dios es un Dios de pacto. Y a través de la historia bíblica podemos encontrar historia entre Dios y su pueblo. Muchas promesas, muchos pactos en la Biblia. Y esto es lo que dice acá en Deuteronomio. Dice que Dios es un Dios de pacto. Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios es completamente evidente en las relaciones que Dios ha tenido con el pueblo hebreo judío. Recuerdan en la Biblia que Dios, si hemos leído la Escritura, Dios hizo un pacto con Abraham, con el patriarca Abraham. Y Dios le dijo a Abraham que él iba a bendecir su descendencia y que él le iba a dar una tierra y que lo iba a establecer como nación. Y que Dios nunca, a través de la historia, Dios nunca rescindió o ha rescindido de ese pacto, de ese acuerdo que hizo con Abraham. Vemos en la Biblia cómo el pueblo hebreo, cómo el pueblo judío, por muchas guerras y por muchas persecuciones que el pueblo judío ha tenido y ha estado disperso sobre la faz de la tierra, vemos cómo ellos poco a poco
han regresado a su tierra, donde se ha cumplido el pacto que Dios le dijo a Abraham, que volverían a la tierra que él prometió. Dios le dijo a Abraham que ellos iban a volver a la tierra prometida, la tierra que él le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos sus descendientes. Por muchos años, por mucho tiempo, a través de la historia, el pueblo de Israel había estado disperso sobre la faz de la tierra a través del mundo entero. Podemos decir, muchos judíos en diferentes naciones donde no tenían una nación, no tenían un estado, pero vemos que esas promesas se cumplieron en Zacarías 8, capítulo 8, versículo 7 al 8. Esas promesas se cumplieron, y eso fue en el año 1948 cuando Dios cumplió su palabra de que el pueblo de Israel se volvería a reunir y iba a ser establecido como un estado, como una nación. Hoy en día, pues el pueblo de Israel tiene un estado, tiene una nación, y eso fue reconocido en 1948. Desde ese entonces, el pueblo judío ha estado regresando a su casa. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de la fidelidad de Dios. Y no podemos nosotros dejar de confiar en Dios, porque hay muchos ejemplos, mucha evidencia de que Dios cumple su palabra. Con Noé, Dios guardó a Noé y a su familia. ¿Recuerdan? Del diluvio. Eso está en Génesis capítulo 6, versículos 17 al 18. Dios guardó a Noé y a su familia del diluvio. Dios sacó a Noé de ese castigo, de ese juicio que descendió sobre el universo entero. Fue un diluvio universal, pero Dios guardó a Noé y a su familia. Ellos se salvaron. Y Dios es un Dios que promete. Lo que promete, Él lo va a cumplir. Aún cuando castigó el mundo entero, la tierra, con diluvio, Él también prometió no volver a hacerlo, porque, Él dejó una señal del arco iris para no volver a castigar a la humanidad como lo hizo en el tiempo de Noé. Con Moisés, también Dios salvó a los israelitas, los salvó del pueblo egipcio. Cuando ellos iban rumbo a la tierra prometida, vemos cómo Dios, con su mano extendida, con su poder, libró al pueblo hebreo de las manos de los egipcios, donde quedaron ellos prácticamente ahogados en el mar Rojo, cuando iban cruzando el mar. Dios prometió que iba a salvar al pueblo hebreo. Entonces, hermano, hay muchas evidencias. Literalmente, hay muchas pruebas, evidencias, promesas en la Escritura acerca de la fidelidad de Dios. Cuando nosotros leemos las Escrituras, las estudiamos y nos damos cuenta cómo Dios ha cumplido su palabra, cómo Dios ha actuado con su pueblo, con sus hijos, nosotros que somos sus hijos, nosotros que somos su pueblo, cómo Dios ha venido también actuando con el pueblo de Israel, que tiene tratos especiales con el pueblo de Israel, y también Dios lo hace con nosotros porque somos sus hijos también. La Biblia es clara, dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, hermano, en la Biblia encontramos muchas profecías en el Antiguo Testamento que prometían el advenimiento del Mesías, de un Salvador. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? Esa promesa
la vemos en el Antiguo Testamento. La promesa de que Dios iba a enviar un Mesías, y a través de los profetas de Dios, a través de los hombres de Dios, hablando de que Dios iba a salvar a su pueblo, iba a mandar un Mesías, un libertador, un salvador. Eso se cumplió en el Nuevo Testamento cuando Dios envió a Jesús a pagar por nuestros pecados. Él envió a Jesús a pagar por nuestros pecados, sin importar los pecados que hayamos cometido, sin importar lo malo que hayamos sido nosotros. Dios es fiel para perdonarnos si aceptamos a Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios es fiel. Y qué bendición, imagínense que aún Dios le prometió a nuestros antepasados de que iba a enviar el Mesías. Y esta bendición, hermano, de enviar a nuestro Salvador, vemos cómo se cumplió en el Nuevo Testamento, cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Él envió a su Hijo Jesucristo, el Mesías, el Salvador de cada uno de aquellas personas que iban a reconocerle, iban a aceptarle, iban a entregarle su vida y reconocerle como su Señor y su Salvador. Por eso le decía en esta noche, Dios es fiel para perdonarnos. No importa qué hayamos sido nosotros, no importa qué pecado hayamos cometido nosotros. Si nosotros creemos de que Él tiene el poder para perdonarnos, si nosotros creemos que Jesucristo tiene poder para salvarnos, Él nos va a sanar, nos va a librar de la condenación eterna y nos va a dar vida eterna con Él. Estas son promesas en la Biblia. Dios envió a su Hijo. En Mateo 1, voy a leerlo porque estas son promesas que estaban en la Biblia. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, miren lo que dice. Por acá lo tenemos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Promesas que habían sido predichas por los santos hombres de Dios, por los profetas, y se cumplió al pie de la letra. Se cumplió de que a través de Jesucristo íbamos a recibir vida eterna y que Él iba a ser el Salvador y que a través de Él, dice, su nombre se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era el Dios mismo, simplemente en una persona, en carne, pero era el Dios mismo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué estoy hablando yo en esta noche de esto? Estoy hablando porque Dios cumple su palabra. Dios había prometido enviar un Mesías, un Salvador, a un Redentor, y se cumplió su palabra tal a como estaba escrito. También tenemos promesas, promesas de que Dios, de que nuestro Señor Jesucristo va a venir a levantar a su pueblo, a levantar a su iglesia desde los 4 puntos cardinales de la tierra. Va a levantar a su iglesia para librarnos de los castigos que vienen sobre esta tierra. Y Él lo ha prometido. Y se va a cumplir, porque así como todas las profecías, todas las promesas, hace miles de años atrás se han cumplido al pie de la letra, también se cumplirán las que están
pendientes, las que están por cumplirse. Es necesario que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Cristo murió para pagar por nuestros pecados. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5, 9, 10? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, 9, 10. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9, el día en adelante, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el propósito de que Dios envió a su Hijo al mundo, no para ira, sino para alcanzar salvación. Para todos aquellos que le recibieron, somos hermanos eximidos de toda ira, porque todos aquellos que rechacen al Mesías, que rechacen a Jesucristo, están en problema con Dios. Todos aquellos que rechacen al Mesías, que rechacen a Jesucristo, la ira de Dios caerá sobre ellos. Eso lo dice la Biblia. Pero a sus hijos, aquellos que le han recibido a Él, dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así es. O ya sea que estemos esperando al Señor, estemos velando, o aquellos que ya han partido con el Señor y están descansando en su presencia. Todas estas son promesas. Dios nos ha prometido vida eterna, Dios nos ha prometido salvación, Dios nos ha prometido redimirnos de la condenación eterna, nos ha permitido darnos una nueva vida. Eso está en la Escritura. Él nos ha prometido salvarnos, Él nos ha prometido de que un día va a venir nuevamente, como dice en Juan capítulo 14, que dice que Dios Jesucristo se fue a preparar moradas para cada uno de nosotros y que Él regresará. Eso no es mentira, son palabras, promesas que se van a cumplir en cualquier momento, cuando Dios lo determine, cuando Él lo decida. Así como Él vino y ascendió al cielo y se fue, y estaban un montón de testigos, estaban como 500 personas de testigos ahí, estaban los apóstoles, y vieron a ángeles que iban con el Señor subiendo al cielo. Así dijo el Señor que iba a regresar. Así como ascendió, un día iba a volver a traer, a regresar, a traer a su iglesia, a su pueblo. Dios prometió quitarnos, librarnos. Dios prometió quitarnos nuestros pecados. ¿Qué dice Romanos, en Romanos 11:25? ¿Qué dice Romanos 11:25? Vamos a leer otro pasaje bíblico. Romanos 11:25. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, y este será mi pacto con ellos, dice, cuando yo quite sus pecados. Él ha prometido quitarnos nuestros pecados si nosotros le creemos y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Dios ordenó a Jesús, el autor de la salvación eterna, por ser obediente, que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos 5.
Hebreos 5, versículos 5 al 10. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y sigue diciendo: y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es el autor de eterna salvación a todos los que le hemos obedecido. Si usted en esta noche cree que Jesucristo puede perdonar su pecado, puede salvarlo, puede limpiarnos de toda maldad, si usted cree que Jesucristo murió por su pecado y que Él es su Señor, mire lo que dice la Biblia, que Él es el autor de eterna salvación, no hay otro. Él es el que nos puede dar eterna salvación. Él es el autor de eterna salvación, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Y promesas que Dios ha establecido en su palabra, también es que dice que Él, una vez que venimos a reconocer nuestras debilidades y que por sí solo no podemos ganarnos la salvación y que por sí solo no podemos ser salvos por nuestras propias obras, sino a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que fue perfecta, santa y de una sola vez, un solo sacrificio. Dice que Dios echará nuestros pecados a las profundidades del mar y nunca más se acordará de ellos. Eso está en Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 19. Mire, hermano, todos los seres humanos, cuando nacemos, heredamos el pecado original. Venimos bajo una maldición de pecado, venimos contaminados, prácticamente el pecado se transmite de generación en generación. Pero estamos claros que un niño cuando nace viene contaminado, pero todavía él no tiene las facultades, no razona, no piensa, no tiene esa facultad de razonar, de actuar, no es responsable de su propio acto como es una persona ya adulta o ya un adolescente que ya está un poco más maduro en su forma de actuar, en su forma de proceder. Y estamos claros de que por eso, según la Biblia, Cristo vino a redimirnos de esa contaminación, de esa maldición. Si un niño se muere, sabemos que va a la presencia de Dios. Pero si una persona ya tiene la capacidad de decidir, de pensar y de razonar, como ya un adolescente, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, y ya puede discernir entre el bien y el mal, y no se arrepiente de sus pecados, y no reconoce que el único que puede librarnos de esa maldición que traemos desde nacimiento, si no se pone a cuenta con Dios, está en problema. Pero una vez que venimos al Señor, una vez que venimos a su presencia, una vez que reconocemos como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que Él toma todos nuestros pecados y los lanza a las profundidades del mar y nunca se acuerda de ellos. Cuando Cristo muere en la cruz, Él lleva nuestros pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. ¿Por qué? Porque
Pecamos en el pasado, pecamos en el presente, tenemos debilidades como seres humanos. Pero lo importante es que tenemos a un Señor, a un abogado que se llama Jesucristo. Pero Él hizo un solo sacrificio por cada uno de nosotros. Y cuando venimos a Él, Dios nos sella y Él sabe quiénes son sus hijos. Él murió una sola vez por nosotros. Murió una sola vez por nosotros. ¿Cuántas veces no encontramos en la Biblia? Imagínense, promesas que Dios hizo a Abraham. Dios le prometió a Abraham ser padre. Dios le prometió a Abraham ser padre, que iba a tener una descendencia, que iba a tener hijos. Y Abraham tenía 75 años y Sara ya era una anciana. Prácticamente ante la ciencia, este matrimonio ya no tenía esperanza. Ya no tenía esperanza ante la ciencia porque ya estaban pasados de edad y solamente Dios, con el poder con el poder que tiene, no hay nada imposible para Él. Y Dios le dio un hijo en la vejez a esta pareja, a este matrimonio. Imagínense, Abraham casi ya de 100 años y Sara ya de los 90 y pico, 90 por ahí. Tuvieron un hijo llamado Isaac. Aunque ellos se desesperaron en algún momento, Dios cumplió su promesa. Aunque tuvieron debilidades, porque Abraham y Sara se desesperaron y Abraham tuvo relaciones con su sirvienta, con la esclava, Agar. Y eso no era la voluntad de Dios. De ahí fue donde nació el otro hijo, Ismael. Pero ese no era el propósito de Dios. Pero aún así Dios prometió bendecir a Ismael, que era el hijo de la esclava, de la sirvienta, aún así como también bendijo a Isaac. Pero el hijo de la promesa era Isaac. Y como Ismael también era hijo de Abraham, también Dios prometió bendecirlo. Y vemos cómo Dios cumplió lo prometido a Abraham. Dios le dijo a Abraham, siendo Sara estéril, te voy a dar un hijo. Pasaron los años. Sara tenía como 60, 65 por ahí. Y Abraham tenía 75. Te voy a dar un hijo. Y Dios le dijo, no te preocupes. Te voy a bendecir grandemente, que tu descendencia no la va a poder contar. Van a ser como las arenas del mar, las arenas del mar, como las estrellas del cielo, en cantidades, en multitudes. Y Dios le dijo a Abraham, le prometió, mira las estrellas, le dijo, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Y quizás en el transcurso del tiempo, su fe menguó, flaqueó. Pero Dios lo que habla, lo que promete, lo cumple. Como leíamos al principio, porque es imposible que Dios mienta, porque es imposible que Dios mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es lo que dice la Escritura. Lo que Dios dice, lo cumple. Si Dios dice que Él va a bendecir tu vida, tu familia, que la va a proteger, que la va a guardar, que va a bendecir, que te va a proveer todo lo que necesitas, Dios va a proveer todas tus necesidades, tenlo por seguro que lo va a hacer. Porque Él cuida de sus hijos. ¿Qué padre responsable que ama a sus hijos lo va a dejar en hambre? ¿Qué padre responsable que ama a sus hijos lo va a dejar sin protección? Va a luchar hasta lo último, hasta sus últimas fuerzas,
aún en medio de la vejez, siempre va a estar ahí, pendiente de sus hijos. Dígame, como humano. Ahora no digamos que tenemos a un Dios todopoderoso, que cuida de sus hijos, que a sus hijos los cuida como la niña de sus ojos. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar, Él siempre estará todos los días con nosotros, hasta aún en el momento de la muerte, Él está ahí. Porque la Biblia dice claramente que cuando un hijo de Dios, cuando una persona está a punto de partir de esta tierra, vienen ángeles y escoltan a esa persona, lo vienen a traer para llevarlo a la presencia de Dios. Y Él nunca nos va a dejar solo, Él estará con nosotros. Es triste, pero para las personas que no tienen a Dios en su vida y que nunca se arreglaron con el Señor y toda su vida vivieron su vida apartada totalmente de Dios, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que cuando las personas mueren, no son ángeles los que lo llegan a traer, es todo lo contrario, son demonios que lo llegan a traer para llevarlos al infierno. Así de simple y de sencillo como lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la persona que está apartado de Dios, que nunca aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, es una persona que no le pertenece a Dios. Es propiedad de Satanás. Son esclavos de Satanás. Mientras que los que somos hijos de Dios, somos sellados, le pertenecemos a Dios, somos hijos suyos. Entonces, estábamos hablando de Abraham. Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir grandemente. Le prometió de una manera poderosa, imagínense. Dios le prometió a Abraham que lo iba a bendecir. Y así se cumplió. Pasaron 25 años. Imagínense. Por eso hay que tener paciencia, porque a veces las bendiciones de Dios, cuando Dios te promete algo, hay que tener paciencia, porque muchos queremos ver las bendiciones de Dios inmediatamente. Y no, es un proceso. Es un proceso. Nosotros las bendiciones de Dios a veces tardan, pero llegan y son seguras. Y cuando Dios bendice, bendice abundantemente, espiritualmente, bendice tus hijos, tu familia, tu casa, tu hogar, en todas las áreas de tu vida, materialmente y espiritualmente. Dice Génesis versículo 1 del capítulo 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Es lo que yo le digo, lo que Dios habla, se cumple. Dios no es mentiroso. Lo que está en su palabra se va a cumplir. Si Dios ha prometido que va a mandar o que va a regresar un día a levantar a su pueblo, lo hará. Si Dios ha prometido que nos va a librar de los juicios que vienen sobre este mundo, lo va a cumplir. Y eso está claro. Dice, se lo repito, Génesis capítulo 21, 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham ¿de cuánto? Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Imagínense, ¿cuánto tenía Abraham? 100 años. Cuando Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo con su esposa, tenía 75 años. Y pasaron 25 años. Por eso es importante
esperar en Dios. Por eso, qué bueno es tener paciencia, porque tarde o temprano las bendiciones de Dios van a llegar a tu vida, a tu familia. Uno debe tener paciencia, no debe de desesperarse. Es importante aprender a confiar en Dios. Las bendiciones de Dios no son fáciles. Muchos queremos a veces recibir de parte de Dios tan rápido las cosas, lo que Dios ha prometido, porque verdaderamente Dios quiere ver a sus hijos, hermanos, en bendición. Dios quiere bendecir a su familia, a sus hijos. Pero a veces nosotros perdemos. ¿Por qué? Por la desesperación. Perdemos porque nos sofocamos. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios lo ha establecido. Por eso aquí fue claro, dijo que Dios le dio un hijo a Abraham y a Sara en el tiempo que Él lo había establecido. No es en el tiempo de nosotros. No es el tiempo del hombre. Es en el tiempo de Dios. Las cosas se van a cumplir. Las cosas se van a dar en el tiempo como Dios lo ha establecido. Imagínense cuántas cosas pasan un hijo de Dios, un siervo de Dios, para ver las promesas de Dios cumplidas en su vida y en su familia. Pasan muchos años. Pasan muchos años. Dios le prometió al pueblo de Israel un Mesías, enviar un Salvador, un libertador. ¿Saben? Y eso se cumplió en el Antiguo Testamento. Perdón, se cumplió en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús a esta tierra. Y todo se va a cumplir en el tiempo de Dios. Tengamos paciencia. ¿Sabe por qué? Porque a veces cometemos grandes errores. Abraham y Sara se desesperaron. Y Sara le dijo a Abraham, bueno, si ya, quién sabe que ya tengamos un hijo, ya estoy vieja, ha dicho Sara. ¿Ya de dónde? Ya, imagínese una mujer ya de 90 años, 80 y pico de años. Sara dijo, ya es difícil, ya no hay esperanza. Métete con mi sirvienta. Y Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Agarró el consejo de su esposa Sara y se metió, tuvo relaciones con la esclava. ¿Era o no era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. ¿Nació un hijo de esa relación? Sí, nació Ismael. Pero no era la voluntad de Dios que Abraham tuviera relaciones sexuales con su esclava, con su sirvienta, porque Dios le había prometido que le iba a dar un hijo con Sara. Pero aún así, en su misericordia, Dios bendijo a Ismael, fruto de esa relación, que no era la voluntad de Dios, que Dios no estaba de acuerdo con eso. Y posteriormente vemos cómo Dios cumplió su palabra en el tiempo que Él le había establecido. No en el tiempo que Sara y Abraham querían, sino cuando Dios lo decidió. Y así fue. Pasaron 25 años y las promesas de Dios se cumplió. Así que en esta noche yo le digo, sigamos confiando en Dios. Creámosle a Él que Él no nos va a dejar. Él estará siempre con nosotros, en todo momento. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por este momento que me has permitido, Señor, el haber hablado y compartido tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Padre. Gracias por las personas que nos han estado viendo a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, Señor. Señor, te pido, Padre, que los bendigas y que su fe crezca, Señor. Que su fe, Señor, aumente, Padre. Que los que están, Señor, desesperados, desanimados, Señor, Padre, su fe sea levantada, Dios. Levántalo y fortalece a aquellos que están pasando grandes dificultades de enfermedades, problemas económicos, que no tienen trabajo o de cualquier índole, Señor. Que sepan, Señor, que tú eres un Dios fiel, un Dios que lo que promete lo cumple y que tú nos has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que nosotros partamos de esta tierra, Señor. Gracias, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.